Y los huesecillos de la columna vertebral estarían representándose como 26 huesos de la columna, pero en el adulto. Adulto tiene 26. Si vos contás, son 7 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, un sacro y un coccygia. El sacro, cuando es un niño o una persona menos de 25 años, son 5. Y los coccygios son 4. Si vos consideras esto en un niño, son 33 vértebras. En un niño no son 36 vértebras. Tengan en cuenta antes de responder en un examen. Les pueden poner que la columna vertebral de entre una persona o un niño tiene 26. Vale, eso sería un error grandísimo. Después el tórax, que tenemos un esternón y 12 costillas pares, que representa 124, un total de 80 huesos en la región del esqueleto. Nosotros la trabajo yo más que todo particularmente hueso por hueso. Me gusta trabajar hueso por hueso. ¿Ya? Se trabaja de modo conjunto, o sea, de modo regional, ya cuando vos conocés hueso por hueso. Pero por ahora vamos a hacer así, hueso por hueso. Se tarda un poco, sí, es muy tedioso, claro que sí, pero tenemos que aprender a la fuerza. Bien, si este es el eje axial o el eje longitudinal, cualquier estructura que se cuelgue en un eje se llama apéndice. De ahí viene el término apendicular, aquel que se sujeta en el eje longitudinal. De ahí viene ese término apéndice. Entonces, tenemos el término apendicular o huesos apendiculares que son 126. Por ejemplo, acá, del miembro superior se une al esqueleto axial gracias a una cintura. Se llama cintura pectoral o algunos le llaman cintura escapular. Y el miembro inferior lo mismo, se une al esqueleto axial por una cintura, que se llama cintura pélvica. Nunca se unen directamente, entonces antes de unirse el esqueleto apendicular se une a través de cinturas. ¿Cuántos son? 126 huesos. Todos los huesos del esqueleto apendicular son pares. Por ende, vos vas a ver que todos son pares, no vas a ver a nadie impar acá. Par y par y par, y punto. ¿Sí? ¿Cuántas clavículas? Dos escápulas, dos y así sucesivamente. Todo es parejo. ¿Cuántos huesos del carpus hay? Pues, ¿cuántos escafoides hay? Hay uno para cada mano. Entonces, para cada mano, ¿cuántos escafoides hay? Si son dos escafoides. Entonces, así vas contando y me dan un total de 8 huesos del carpo. Pero como es doble, o sea, derecho e izquierdo, me da 16. Y así sucesivamente. Preguntas de exámenes numerales, es difícil que te la hagan. Es muy fácil. Ah, ¿cuántos huesos de la columna lumbar son? Es como, es, aunque no lo crean, un examen me pasaron de Udabol. Eh, Ahí vi una pregunta que decía, ¿cuántos huesos conformaba la región cervical? Algo así. A veces pueden hacer preguntas, sí, pueden hacerlo, no es que no. Es mejor saberlo. ¿Ya? Yo soy pésimo para acordarme números, entonces yo prefiero hacer la lógica. A ver, ¿cuántos dedos tengo? Tengo 5 dedos. ¿Cuántos falanges serían? 5 por... ¿Cuántos hay? Hay 3 falanges. 5 por 3, 15. Pero sabemos que el pulgar tiene 2. Menos 1, 14. ¿Me entienden? Cada mano tenemos 14. Y si son 2, 28. Es por eso que dice acá los falanges son 28. En el pie es el mismo. El pie tiene 5 dedos. Por eso acá los falanges del miembro inferior igual se representa siendo 28. Bien, dicho de ese modo, esa es la clasificación. Cuando nosotros vemos hueso, articulación y luego músculo, que no está en esta imagen, son las siglas HAM. No se olviden eso. Para mí va a ser el sistema músculo esquelético. Cuando escuchen así, sistema músculo esquelético, hace referencia
a que este sistema está conformado por hueso, articulación y músculo. ¿Ya? Ese término, sistema musculoesquelético. No dice músculo esquelético articular, músculo esquelético atrial, lo que tú quieras, perdón, articular. No dice eso, dice músculo esquelético. Por eso le vas a meter las articulaciones. ¿Qué es ortopedia? Prevención y corrección de los trastornos del sistema musculoesquelético. O sea, te está diciendo que tiene una subespecialidad de traumatología que ellos previenen, corrigen trastornos de los huesos, articulaciones y músculos. HAM, no se olvide la sigla HAM, que lo vamos a conocer más adelante. Siempre la voy a describiendo como HAM. 126 más 80 son 206 huesos. Ya estamos considerando parte de esto. Bien. Bien, a partir de acá, ya, pongan atención. Bien, hablemos, espérenme un ratito, voy a cambiar el color de la pluma negro. Tipos de hueso. ¿Cómo yo sabría el tipo de hueso? Cuando vos agarras y ves un hueso, tienes que saber qué tipo de hueso es para poder escribir. ¿Ya? Entonces, dicho de este modo, si yo agarro una costilla y dibujo, más o menos, así se vería una costilla. Ya, más o menos así. El esquemático. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, cuando les di la costilla a los de los presenciales, decía, ¿qué tipo de hueso es? Algunos dicen que era largo, otros dicen que era plano. Entonces, cuando vos agarras un hueso, tienes que ser capaz de decir qué tipo de hueso es. ¿Ya? Ahorita la costilla, a ver, vayan poniendo menos los que son de presencial. Todos los que son de virtual, respondan. La costilla, ¿qué tipo de hueso es? Te doy tres opciones. O es largo, o es plano, o es corto. Vale. Eh, dejo abierto. Dejo abierto esto. Ya. Vamos. Andrés dice plano, Mayra dice plano, Roger dice largo, Devina dice largo, Guimer dice plano, Alexa dice plano. Dije los de presencial que no respondan. Y Víctor dice plano. Bueno, la respuesta es que es un hueso plano. Y tú dirás, pero ¿por qué es plano si veo que es largo? No se dejen engañar en lo que ven. Para que yo decida si es un hueso plano o es un hueso largo, necesito determinar o ver a esto en tres dimensiones. Tengo que ser capaz de poder descifrarlo, o verlo o describirlo en tercera dimensión. Para que exista la tercera dimensión necesito primero una longitud, necesito la anchura, otra vez la longitud. Esto es un plano. Ya es un plano bidimensional. Nada que ver con la otra. Para que sea tridimensional, ¿qué necesito? El espesor. Entonces, cuando existe espesor, recién digo que es una estructura tridimensional. Bien, ¿cómo la describo? Entonces, estamos viendo tres cosas. Largo, ancho y espesor. Imaginemos que este largo, a simple vista, al ojo, puedo decir que puede ser unos 20 centímetros de longitud. Y veo que una anchura de 5 centímetros y un espesor de 4 centímetros. Ya le di valores. Entonces digo, esta estructura tiene una longitud de 20, una anchura de 5 y un espesor de 4. ¿Qué es lo más abundante? O sea, ¿qué dimensión o qué medida es mayor? La longitud. Puedo decir que los huesos largos dicen lo siguiente, que la longitud es mayor sobre la anchura y espesor. Entonces digo, ok, si yo tengo un hueso que la longitud predomina mucho más sobre la anchura y el espesor, yo voy a decir que es un hueso largo. Y todo hueso largo se la describe de la siguiente manera. Se la describe, voy a borrar todo esto de acá porque me estorba, de la siguiente.
Esta parte del centro se llama cuerpo. Este cuerpo, médicamente o terminología utilizada a nivel universal, se la llama diáfisis. El cuerpo es la diáfisis y tiene dos extremos. Un extremo que es proximal y otro extremo que es distal. Al proximal se le ha denominado epífisis proximal. Y al distal se le ha denominado ese extremo distal epífisis distal, tal como está. Todo hueso largo se tiene que describir así. Ah, dices, bueno, si veo un hueso largo, tiene una diáfisis, tiene una epífisis proximal, una epífisis distal. Todo hueso largo se debe describir de esta manera. Yo veo que este hueso largo tiene dos extremos, acá uno y acá otro, que separa entre las epífisis y la diáfisis, y se le ha denominado metáfisis. Es igual. ¿Cómo lo describo? ¿Cómo la diferencio? Esta metáfisis es proximal y esta metáfisis es distal. Dos metáfisis. ¿Qué hay dentro de esa metáfisis? Ya está de color azul. Ah, dentro de esa metáfisis existe cartílago. Y ese cartílago se llama cartílago de crecimiento. Todas las personas tienen esto, ¿sí? Pero ¿de qué rango de edad? Más o menos, las personas que van a tener esto son desde los recién nacidos hasta en un promedio de 15 a 18 años. ¿Ya? Después, arriba de 18, 19, 20, 22, ya no tienen esto. Ya no existe su cartílago de crecimiento. Este cartílago me permite el crecimiento hacia la longitudinal, me permite el crecimiento de modo longitudinal. Y así uno puede crecer. Bien. ¿Qué tipo de cartílago es? Según hemos trabajado en tejidos, es cartílago hialino. Es el cartílago más abundante de los tejidos. Bien, Dan. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. Entonces voy a traer aquí un hueso largo. Tengo un hueso largo que para empezar tiene su nombre que se llama húmero. Y que este hueso largo, entonces, ¿cómo lo describimos? Ah, decimos, esta parte del centro se llama diáfisis, ¿ok? Esta parte de acá se llama epífisis proximal y esta parte de aquí epífisis distal. Así es, y así se la describe. También podemos decir que tiene una metáfisis donde estamos viendo cartílagos de crecimiento. Y punto. Así se la describe un hueso largo. No deja ver la imagen, saque el screen porque voy a borrar. 1, 2 y 3. Bien. Ahí. Vamos a otra. Una estructura que tiene longitud, longitud y anchura. Y tiene un espesor pequeñita. Imaginemos que la longitud de este es, qué sé yo, 15 centímetros y una anchura de 20 centímetros, un espesor de 1 centímetro. Analizamos las tres, o sea, la tridimensional. ¿Qué decimos? La longitud y la anchura, ¿sí? Los dos predominan, porque son bastante grandes, en relación al espesor. El espesor es cortito. Cuando yo veo esto, estoy hablando de un hueso plano. Todo hueso plano, todo, absolutamente todo, tienen dos caras. Por ejemplo, esta cara que yo la estoy haciendo con franja, representa, perdón, estaba revisando si están escribiendo. Esta cara se llama anterior, porque está mirando adelante, y la cara que está detrás de esta se llama posterior. Todo hueso plano tiene esto, una anterior o una posterior. También tiene bordes, claro. Por ejemplo,
de acuerdo a la forma. ¿Qué forma tiene? Cuadrilátero tiene un borde, dos bordes, tres bordes y cuatro bordes. ¿Los bordes tienen nombre? Sí, tienen nombre. Depende dónde está localizado. Imaginemos que esta es la línea media del cuerpo humano. Entonces, ¿cómo le llamo a este borde que está cerca de la línea media? Al borde número 3. Borde. Voy a ver si me están apoyando. Borde medial, muy bien, Rosario. ¿Y cómo se llamaría el otro borde que está más lejos de la línea media? Este es el número 2. Borde lateral. Muy bien. Y el borde que mira arriba, ya su nombre lo dice, eso ya es fácil de decir, borde superior. Y el borde que mira hacia abajo se llama borde inferior. Así se la describe los huesos. Además de tener caras, bordes, tiene ángulos. El ángulo de acuerdo a la forma. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Estamos viendo 4 bordes. Perdón, ángulos. ¿Y cómo le describimos a los ángulos? A ver, ¿cómo le llamaríamos a este ángulo, este de acá? ¿Alguien es capaz de ponerle su nombre? ¿Me quieren apoyar? ¿No me quieren apoyar? Muy bien, Rosario. Se llamaría ángulo superomedial. Perfecto. Y este ángulo de acá se llamaría inferomedial. Y estos de acá, superolateral. Y este ángulo de aquí, inferolateral. Bueno, entonces, ustedes están dándose cuenta que la anatomía no es nada más que eso, describir lo que tú estás viendo. El gran anatomista, los antiguos que todavía no conocían el cuerpo humano, ¿cómo creen que lo han hecho? Han agarrado y han observado. Que han dicho, tiene un borde arriba, borde superior. Así han ido describiendo los huesos. Es por eso que, por ejemplo, la escápula, tipo de hueso, se considera como un hueso plano. ¿Por qué es plano? Porque tiene una longitud y una anchura que predominan sobre su espesor. Su espesor realmente es delgadito, muy delgado. Entonces, para empezar es eso. Dos, al ser un hueso plano, tiene dos caras. Esta cara que tú estás viendo acá se llama anterior y la que no estás viendo y que está atrás se llama posterior. ¿Cumple el criterio? ¿Cumple todo lo que estamos diciendo? Sí, cumple. Tiene forma triangular, por ende tendría tres bordes. Uno, dos y tres. Tiene tres bordes. Si esto es la línea media, este borde que está cerca de la línea media se llama, por eso en tu libro le dice borde medial. La línea media normalmente acá están las vértebras. Por eso es que los autores lo ponen, en vez de borde medial, dicen borde vertebral, porque está cerca de la vértebra. Y este número 2 se llama borde lateral porque está lejos de la línea media, o si acá ponemos al húmero, está en la región de la axila, por eso tiene el nombre borde axilar. Y el número 3 representa siendo el borde que está mirando arriba, borde superior. Sea como sea, tú estás viendo cómo se describen las estructuras, tan solo mirando. Ahora, ¿tiene ángulos? Sí, un ángulo superior, un ángulo inferior y un ángulo lateral. Cada ángulo sirve para describir cualquier cosa, ¿sí? Hay músculos que se insertan en cada ángulo y en cada cara correspondiente, que lo vamos a ir viendo después. Bien, sáquese screen. 1, 2 y 3. Víctor ya no puede usar esta versión de la Meet. ¿Cómo es eso? Está dentro, Víctor ya, ¿no? Quiero saber si Víctor está en clases. Sí. Vale. Logró ingresar entonces. Bien, bien. Ya lo tiene en el screen, ¿no?
borramos. Y entonces así sería un hueso plano. Después ustedes me van a dar más ejemplos. Aquí tengo longitud, anchura, longitud, anchura. Y un espesor bastante grande. Longitud, anchura, espesor. Acá, en esta figura tridimensional, la longitud es igual al espesor y el espesor es igual a la anchura. O casi igual, por decirlo. ¿Qué tal si esta longitud mide 8 centímetros, esta anchura 10 centímetros y el espesor unos 7 centímetros? ¿Sí? Se asemejan, no son tan iguales, pero están ahí cerca. Cuando yo tengo tres dimensiones iguales, ya no estoy hablando de hueso plano, ya no estoy hablando de hueso largo, estoy hablando de huesos cortos. Estos son los famosos huesos cortos. Por ende, se asemeja esta imagen a un cubo. Y si yo veo un cubo y digo, pues, un cubo, ¿cuántas caras tiene? 6, uno superior, uno inferior, uno posterior, uno anterior, uno izquierdo, otro derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 caras. ¿Ya? Entonces, todos los huesos cortos son así. Van representando, tienen 6 caras. Los huesos del carpo son un ejemplo de este tipo. Ahí va, de la imagen. Por ejemplo, este el escafoides, yo podría agarrar, qué sé yo, al hueso grande, este de acá, el del centro. La voy a sacar aquí afuera. Ahí está, más o menos. Es un hueso, vamos a tratar de hacerle tridimensionalmente. Ese es el hueso grande. Bueno, yo digo, ¿es un hueso corto? Sí. Entonces, ¿cuántas caras tiene? Tiene 6. Ok. Tiene una cara superior. Y dices, ¿con quién se articula ahí arriba? Ah, pues tiene dos. El escafoides y el semilunar. Ok. Después dice, tiene una cara inferior. Ok, ¿con quién se articula esa cara inferior? Pues con un metacarpo. Un hueso metacarpiano por acá. Lo voy a cortar, más o menos. Esta es la línea media. ¿Qué se llama esta cara? Cara medial. ¿Con quién se articula? Ah, pues con el anchoso. Tiene una cara lateral. ¿Con quién se está articulando? Pues con el trapezoide. Dime. ¿La China salido? Sí, salió. Te dando clases. Y esa sería la cara lateral del hueso del carpo. O en este caso, el hueso verde. ¿Esto es? El rojo también. El rojo es navideño. Igual. Mira. También. Bien. Eso serían las 6 caras. ¿Estamos bien? ¿Me entendieron? Bien. Ahora, lo que yo no mencioné es la cara anterior. Lo voy a pintar aquí con franjas. Esa es la cara anterior. Y el de allá atrás sería la cara posterior. Dime tú, ¿con quién se articula aquí en la cara anterior los huesos del carpo? Por ejemplo, este hueso grande. Con nadie. No hay ningún hueso que se articule ahí. Y el posterior tampoco, está libre. Y no se articula con nadie. ¿Ya? Entonces, así se la describen a los huesos cortos. Lo bueno es que para el profe no tenés que saber vos cada cara, quién está arriba, quién está abajo. Yo solamente necesito que sepas que se la puede describir así. Llegado al momento, vas a entrar a primer año, ahí sí la van a describir así. Entonces, para eso ya tenés que tener conocimiento básico. Eso se llama agarrar bases. Lo que yo intento es que ustedes puedan agarrar bases y puedan irse de aquí y poder rendir donde sea sin necesidad de ayuda de nada. Bien, hasta ahí hemos clasificado los tres tipos de huesos: largo, plano y corto. Vale. Dentro de los huesos largos, ustedes, este es el más fácil para describir, no necesito ejemplos de los huesos largos. Huesos planos. Dentro de los huesos planos, denme otro que no sea la escápula. Y dejo ahí
¿cómo se dice? Dejo el chat libre, vamos. Otros huesos planos que no sean la escápula. Frontal, muy bien. Por eso cuando veamos frontal tiene dos caras. Huesos del cráneo en conjunto, sí. Huesos craneales, maxilar. Maxilar es un hueso irregular. Las El costillas, muy bien. esternón. Las costillas son huesos planos. Por eso tienen dos caras, cara externa, cara interna. Y tienen bordes, borde superior y borde inferior, que lo van a ir viendo después. Esternón, muy bien. El esternón parece ser un hueso largo, pero no, es un hueso plano. Por eso tiene una cara anterior y una cara posterior. A ver, La otro. clavícula. La clavícula. Buena pregunta. Voy a dejar criterio de ustedes. Voy a dejar como tarea. Es bonito la clavícula. No está en el libro, no sé si lo describe el libro. La cintura pélvica es un hueso plano. Sí, es un hueso irregular en realidad, pero predomina más lo plano. Ahorita vamos a ver lo que son los irregulares. Quiero que me digan o investiguen y me analicen. ¿La clavícula es un hueso plano o es un hueso largo? ¿O qué es? Porque la clavícula es extraño, tiene una forma muy extraña. Si vos lo ves en tridimensional, es como que es un hueso largo, pero tiene regiones donde son planos. Es por eso que se analiza como que tuviese dos caras, una cara superior y una cara inferior. Entonces van a analizar todos ustedes, después de terminar toda esta clase, cuando lleguemos a clavícula, ¿sí? Ese día van a decir, ah, la clavícula es esto. Les estoy dejando una tarea para que cuando lleguemos clavícula me digan qué va a ser la clavícula o qué es o qué hace. Muy bien. Denme otro ejemplo de huesos cortos. Fuera del carpo y fuera de los huesos del... ¿Qué se llama este? Tarso. Creo que son los... ¿No? Hay otro. A ver. No, no es. Vamos a hacer el irregular. Es que no lo quiero mezclar. Van a ver por qué me refiero. Primero el irregular, luego vamos a entender por qué quería que respondan eso. El irregular, tu nombre lo dice que es de modo que no tiene irregularidad, pero yo lo veo más así, como es que es la mezcla del largo, del plano y del... Y el irregular es la mezcla de todo esto. Por ejemplo, esto, parece un cubo. Yo lo diría, este es un hueso corto, claro que sí. Después puedo ver esta estructura que es plano, tiene una cara externa, una cara interna, tiene un borde superior, borde inferior, borde anterior, borde posterior. Ah, yo digo que este es un huesito planito que está dentro de esto, ¿sí? Tiene una estructura casi plana, puedo decir que es plano. Una estructura cilíndrica larga, puedo decir que es un hueso largo. Y tiene una estructura plana que tiene dos caras, derecho e izquierdo, tiene un borde anterior, tiene un vértice o una base, tiene un borde superior, borde inferior. Ah, ya es un hueso plano. Por eso yo lo considero que a los huesos irregulares, como esta vértebra que estamos haciendo, es la mezcla de los tres. Y es esto, lo mismo. A eso me refería, ¿dónde más hay cortos? O sea, por ejemplo, solamente el cuerpo de la vértebra, solamente su cuerpo, si yo le desprendo de todo, parece ser un hueso corto, solamente su cuerpo. Por eso cuando vos vas a leer más adelante, al cuerpo se le describe que tiene una pared superior, una pared inferior, una anterior, una posterior, uno derecho y el otro lado izquierdo. Me está describiendo 6 caras. ¿Ya? Entonces, el irregular no es nada más que mezcla de esos tres. Pregunta, ¿dónde encontramos irregulares? No son las vértebras. ¿Otro hueso? El calcáneo. Calcáneo.
Huesos Huesecillos del faciales. oído. Los huesecillos del oído son irregulares, no tienen una forma específica. El martillo, más el yunque, esto es más o menos el yunque. ¿Ya? O sea, son irregulares, no son considerados como huesos planos ni largos. Los huesos faciales, muy bien, Víctor. Los huesos faciales ya son considerados irregulares. Cigomático no tiene una forma específica, son irregulares. Jimena también lo dijo. Bien. Y los huesecillos del oído también serían irregulares. Por ejemplo, el estribo, que es más o menos así, y tiene una platina. ¿Sí? Son huesecitos irregulares. Bien. Ahora, vamos a otro que es el sesamoideo. Se llama así por la forma que tiene, como una semilla de sesamoideo. Todos los sesamoideos son huesos esponjosos. Por ejemplo, este famoso hueso sesamoideo se llama rótula. Según tu libro, es el único que tiene nombre. Todos los sesamoideos tienen tendones que la van cubriendo. Mira, aquí hay un tendón que está cubriéndolo, tanto por encima como al lado opuesto. Tengo otro tendón. ¿Sí? Los tendones que están pasando cubren estos huesos sesamoideos. ¿Para qué sirven? Amortiguan los golpes. Por eso son netamente esponjosos. ¿Vale? Muy bien. Espero que se estén sacando su screen para sus apuntes. Y ya está. Para que no estén tardando, si tienen impresora en casa, lo que pueden hacer es que esta imagen lo impriman casi tamaño carta, por ejemplo. Y ya está. Encima de esto lo van subrayando. Depende de ustedes cómo quieran manejar. Bien. Está lloviendo fuerte, no sé si el ruido les va a molestar a ustedes. Y vemos lo siguiente. Vamos a hablar sobre los reparos óseos. ¿Qué es esto? Cuando un bebé nace, este hueso es el fémur. Así es el hueso del fémur de un recién nacido. ¿Ya? Tengan en cuenta. Este hueso se va a transformar así en un adulto. Y punto. ¿Qué pasó acá? ¿Qué, qué pasó con este hueso? ¿Por qué se transformó así? Ha sufrido un reparo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Sufre esto por la tracción muscular? ¿Qué significa eso? Cuando hacen ejercicio o algún movimiento natural, como caminar, por ejemplo, haces que los músculos se muevan o traccionen el hueso. Al generar tracción, hace que el hueso se moldee o se repare. En el reparo trabajan dos células. Perdón. Uno, el osteoclasto, que produce la resorción ósea, y el otro, el osteoblasto, que secreta matrices. La tracción muscular, también la gravedad, el peso de la gravedad, me ayuda a que estos huesos se puedan reparar y volverse de este modo que es más rugoso, más sólido y más eficiente a su funcionalidad. Entiendan eso, muy importante. Lo mismo pasa por los forámenes. ¿Qué pasaría si tengo un foramen pequeñito de un recién nacido? Este foramen cada vez se puede hacer más grande con modo irregular. Se repara el foramen. Eso también es un reparo óseo, ¿sí? Estos reparos están en la superficie ósea.
Entonces vamos a ver qué sucedió o cómo sucedió, o cuáles son. Por ejemplo, voy a borrar 1, 2 y 3. Perdón, ahora sí. Veamos aquellos que son hendidura y orificios. Ok, ¿qué es esto? Tengo un orificio. Se llama foramen. Un foramen es un orificio completo y entero, por donde pasan vena, arteria y nervio. Cuando pasan órganos nobles por un orificio, puedes decir vos, por ejemplo, si es vena, arteria y nervio, yo le llamo VANS, vena, arteria y nervio, por un foramen. El foramen tiene un nombre particular y la arteria y el nervio normalmente, no todas, pero normalmente, tiene un nombre homólogo a la estructura por donde está atravesando. Si el foramen se llama, por ejemplo, supraorbitario, la vena y arteria y el nervio se llama nervio supraorbitario. Normalmente es así, son homólogos al foramen que atraviesa. ¿Sí? No todos. Por ejemplo, conducto óptico. ¿Qué pasa? Nervio óptico. No, ¿está ahí su homología? Sí está. Conducto auditivo interno. ¿Qué pasa? No pasa el nervio auditivo interno, no. Pasa el nervio facial y sale el vestíbulo coclear. O sea, no todos cumplen ese criterio, ¿ya? Pero pueden existir esa homología, tengan en cuenta eso. ¿Qué pasa si el foramen es incompleto? Como este de acá. Un foramen que no tiene esto. Está incompleto. ¿Pasa venas? Sí. ¿Pasa arterias? Sí. ¿Pasa un nervio? Sí. Pasa lo mismo. Solo que no se llama foramen. Ahora se llama escotadura. Si es completo es foramen, si es incompleto se llama escotadura. ¿Qué pasa si un orificio termina o tiene salida y entrada? Tengo dos orificios, uno de entrada y otro de salida, conectados por estructuras adyacentes como ser un conducto. O de ahí viene el término conducto. ¿Sí? Este conducto también se llama meato. Por ahí, por ejemplo, estoy viendo que este está pasando un nervio. El nervio óptico pasa un conducto. El conducto se llama conducto óptico. ¿Ya? Ese es un ejemplo. ¿Pueden pasar arterias? Sí, pueden pasar arterias. Por ejemplo, la arteria que pasa por el conducto óptico es la arteria oftálmica. ¿Ya? Así se llama. Bien, tengan en cuenta eso. Bien, tengo aquí un hueso X y tengo aquí un hueso Y. Dos huesos diferentes, muy diferentes. Uno está de color rosadito y el otro de color amarillo. Entre los dos han formado un conducto, un foramen, perdón, ¿ya? Ovalado, grandote. Pero no lo voy a llamar como foramen. ¿Por qué? Para que sea foramen, tiene que ser de la misma estructura, un orificio del mismo hueso. Este orificio está en el hueso Y. Allá, tengo un foramen que pasa por él. O este orificio que está en el hueso X. Allá, tengo un foramen que está entrando por ahí. ¿Me entienden? Pero este no es un orificio ni ninguno de los dos. Está entre los dos. Entonces, al ser así, no se le llama foramen, sino se llama fisura o hendidura. Ah, ok. Por las fisuras pasan vasos, sí, pasan venas, pasan arterias, pasan nervios. ¿Qué fisura conocen ustedes? Ya los antiguos deben saber nombrecitos. Por ejemplo, fisura orbitaria superior, por ejemplo. ¿Qué pasa por ahí? Te pueden hacer preguntas. Miran la importancia de saber qué estructuras pasan por cada uno, por ejemplo. Te pueden decir que pasa, qué sé yo,
Por la fisura orbitaria superior pasa el nervio vestíbulo coclear. Digamos, el 8 te dicen. Fisura de esfenoides, ya. ¿Por qué se llama fisura esfenoidal? Porque está formado por ala mayor del esfenoides y ala menor del esfenoides. Por eso se llama fisura esfenoidal al superior. Bien. Pero tenían que saber ustedes qué pasa por ahí. Por ejemplo, si te dicen pasa la arteria oftálmica por la fisura orbitaria superior, falso o verdadero, ¿qué responden? La pregunta era, si la arteria oftálmica pasa por la fisura orbitaria superior, ¿está bien o está mal? ¿Falso o verdadero? ¿Por dónde pasa la arteria oftálmica? Víctor dice verdadero. Andrés dice verdadero. Y Kimmer dice falso. Y Davinia dice falso. Dana. Ok. Díganme, vamos por Dana García. Si es falso, ¿qué pasa? Si no pasa la arteria oftálmica, ¿quién pasa ahí? No. Gimmer, vamos, tú defendelos. La vena oftálmica. Muy bien, Gimmer. No pasa la arteria oftálmica, pasa la vena oftálmica. La arteria oftálmica está pasando el conducto óptico. ¿Ya? Muy importante que suelen hacer en los exámenes, tengan en cuenta eso. Tenganlo en mente que así suelen ser los exámenes. Bien, otra estructura que podría pasar son tendones, dice. ¿Sí? Sí podrían pasar. Después vamos a ver qué tipos de tendones pasan. Venga aquí y quiero que te veas bien la imagen acá. Este es un hueso X y vos ves que este hueso tiene surco, una ranura. Por esa ranura pasan vasos, estructuras nobles. Por ejemplo, estamos viendo aquí la entrada o el paso de una arteria. El nombre de la arteria, o el nombre del surco, para ser más exacto, el nombre del surco normalmente es el nombre de la estructura que la está atravesando. Por ejemplo, la arteria meningia media es la que pasa por este surco. Y el surco se va a llamar surco de la arteria meningia media. Vale, entonces entiendan eso. Surcos. Un surco es una ranura. ¿Pueden pasar nervios? Sí, pueden pasar nervios. Por ejemplo, si fuese ese el nervio radial, ¿cómo se llamaría el surco que está ahí abajo? Surco radial. Muy bien. Ya lo dijo, ya no necesito escribir. Surco radial. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si en vez de nervio pasa un tendón? Y yo les pregunto, ¿qué tendón conocen que está pasando por un surco? ¿Algún tendón famoso? ¿Algún tendón que siempre se menciona constantemente? ¿Ninguno?
Surco y canal son lo mismo, me dice. Sí, un surco o un canal o una ranura. Dice nervio ciático. Mm, nervio ciático no. El nervio radial, el nervio cubital son nervios que pasan por un surco. Sara dice la corredera bicipital, tendón de Aquiles. Ya. El tendón de Aquiles no pasa por un surco, pero el tendón, por ejemplo, del peroneo largo, sí pasa por un surco, detrás del malleolo lateral. Tendón de la cabeza del bíceps, sí. El tendón de la cabeza del bíceps braquial pasa el surco o surco bicipital o corredera bicipital. Canal, corredera, surco o ranura es lo mismo. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el hueso, en vez de deprimirse de modo de ranura, se deprime de modo oval, redondo, y esa estructura que se ha deprimido, acá como ves en la imagen, se le ha denominado fosa. La fosa sirve para alojar o recibir un hueso. Alguien que tiene la forma de una cabeza o esfera, si quieres. Por ejemplo, la fosa glenoidea que recibe la cabeza del hombre. ¿Me entiendes? Algunas fosas no reciben solamente hueso. Por ejemplo, puede recibir una gran fosa a una estructura más o menos así, que parece o se asemeja a un testículo. Y se llama glándula hipofisial. ¿Y cómo se llama la fosa? Si la glándula es una glándula hipofisiaria, ¿cómo se llama la fosa? Fosa hipofisiaria. Muy bien. ¿Dónde encontramos eso? En la silla turca. Huesos del esfenoides. Muy bien. Entonces, todo esto que estamos viendo son separos óseos. Espero que tengan su screen. Voy a borrarlo. Muy bien. Vamos ahora a los otros reparos que se han considerado y se llaman apófisis. Dentro de las apófisis yo tengo dos tipos. Una apófisis que es articular y el otro que no articula con nadie. Su nombre lo indica. Si es articular, es el triángulo del C o triángulo C. O sea, son tres cosas que son de C. Una C, cabeza. Una cabeza es una superficie lisa, redonda, que encaja sobre una superficie cóncava en forma de copa. ¿La cabeza sirve para articular? Sí, claro que sí. Por ejemplo, la cabeza del fémur con la fosa. ¿Qué se llama esta fosa? ¿Alguien sabe? Acetábulo. Muy bien, fosa acetabular. Esta cabeza es una apófisis, sí. Articular, mucho mejor, claro que sí. Un cóndilo es similar a una cabeza, solo que los cóndilos tienen caras anteriores, posteriores, inferiores, superiores, mediales y laterales. Y son alargadas de anterior a posterior. ¿Que sirven para articular? Sí, claro que sí. Son para que se articulen con otras ¿ya? Cóndilos. Otra estructura, por ejemplo, es una carilla. Una carilla es una superficie lisa y cubierto por cartílago articular que sirve para articularse con otra superficie. Puede ser levemente cóncavo o puede ser una carilla incluso levemente convexo. Puede ser ambos, o cóncavo o convexo. 13, cabeza, cóndilo y carilla. Esas son las apófisis. Las no articulares, por ejemplo, es un tubérculo. Aquí tengo el húmero, tubérculo mayor y tubérculo menor. Entonces digo aquí, si no es articular, ¿para qué me sirve si no se articula con nadie? ¿Cuál es la respuesta? Ah, bueno.
Si no se articula con nadie, pues me sirve para que ahí se inserten tendones. Pueden insertarse tendones, que me sirve como punto de inserción para los músculos. ¿Ya? Para eso son las tubérculos. Un tubérculo es una superficie o una proyección ósea pequeña. Un trocánter es una superficie o una proyección ósea grande. Tengo aquí trocánter mayor y trocánter menor, que también me sirve para la inserción de tendones. Y estos tendones sirven para que se inserten los músculos. Una cresta es una ranura rígida, rugosa, ¿sí? Que también sirve para la inserción de músculo a través de los tendones. Una línea es como una cresta, pero una línea es más fina, más delgada. Que tenemos un montón de líneas, por ejemplo, acá de la línea áspera. Una tuberosidad es una proyección ósea rugosa sobresaliente, pero es la muy larga, es la más larga y es la que tiene de modo irregular. También me sirve para insertar músculos, tendones. Ustedes, ahora tal vez no, pero después, cuando termine el tema de todo esto, tienen que ser capaces de decirme, trocánter mayor se inserta en su cara anterior, glúteo menor, cara superior, piriforme, cara posterior. Ah, ¿quiénes son? ¿Mm? Ahí me tienen que decir. Ah, no, este músculo. En el trocánter menor, músculo psoas-celíaco. Así. Tienen que conocer cada músculo en qué apófisis se inserta. Cada apófisis tiene nombre. Este se llama tubérculo, sí, pero se llama tubérculo mayor, también llamado troquiter. Este es tubérculo menor, también llamado troquín. ¿Qué músculo se inserta en el troquín, por ejemplo? Músculo subescapular, me vas a decir. Perfecto, sabes dónde se está insertando. Tienen que ser capaces de describirme cada músculo donde se está insertando. Una apófisis espinosa es una proyección larga, filosa, que solamente se encuentra en las vértebras. Un epicóndilo es aquel que está encima del cóndilo. Por eso es epi. Epi es sobre. Epi. Entonces, si es algo que está encima del cóndilo, tiene que ser una proyección ósea, ¿sí? Que está por encima del cóndilo y que sirve para la inserción de tendones o ligamentos. Bien, dicho de este modo, no necesito saber yo todos sus nombres porque lo van a ir aprendiendo poco a poco en su respectivo momento. Pregunta. Tienen un minuto para responder. Ahora, bien, díganme cuál es la respuesta. Todos dicen, déjenme ver. C, todos han marcado C. Muy bien. Está bien. Perfecto. No hay nadie que lo ha hecho diferente. No. Continuamos. Vamos a hablar ahora los componentes de los huesos del cráneo.
No sé por qué lo puse así de cráneo. En tu libro creo que está así. Huesos de la cabeza. Tu libro tiene hartos errores aquí, así que vamos a corregir esos errores. Los huesos de la cabeza, para empezar, son 22. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Dentro de los 22, los que son huesos craneales o huesos del cráneo son 8. Y los que son huesos faciales son 14. ¿Vale? Muy bien. Eh, el libro dice así, que los huesos del cráneo son 22. Así está escrito. O sea, ese es un error que está, no es un error del libro, yo diría que es un error de traducción. O sea, suele pasar. Entonces, tengan en cuenta eso. Huesos craneales son 8, faciales son 14. Un total de 22 huesos total de la cabeza. Dentro de los que son huesos del cráneo, está frontal, parietal, temporal, occipital, los esfenoides, etmoides, y así sucesivamente. Esa lista lo vamos a hacer, lo vamos a ir aprendiendo. Por sí solo te vas a ir dando cuenta, no necesito memorizar eso. Bien, vamos a los huesos del cráneo. A partir de aquí, vamos a hacer primero reconocimiento. Es como al decir, a ver quién está delante, quién está atrás, quién está a mi costadito. Para eso, yo digo que los huesos del cráneo, el centro del cráneo, es el esfenoides, es la piedra angular, por eso es el que se articula con todos los huesos del cráneo. Está en el centro, en el medio. Adelante de este hueso, ahí va. Tú estás viendo al es. ¿A quién? Al etmoides. ¿Ya? Aprende eso. Adelante está el etmoides. Atrás, el occipital. Atrás. El centro, esfenoides. Adelante, etmoides. Y detrás, occipital. Adelante del etmoides y por encima, el frontal. ¿Cuántos huesos son? 1, 2, 3 y 4. 4 huesos del cráneo que están en la línea media y son impares. Después vienen los pares. 2 parietales que vos estás viendo venir de arriba y 2 temporales. 2 parietales son 2, 2 temporales son 4. 4 más 4, 8. Por eso dicen los huesos craneales son 8. Después vienen los faciales que estamos viendo ahí. Si yo lo veo, por ejemplo, de un modo, un corte sagital, ese es el esfenoides. ¿Quién estaba adelante? Etmoides. ¿Quién está detrás? Occipital. Delante del etmoides y arriba, frontal. Estos son los 4 huesos. 1, 2, 3, 4 huesos impares y están en la línea media de lo que representa este hueso craneal. Miren los pares. Un temporal del lado derecho, un parietal del lado derecho. Esos son los pares. ¿Sí? Muy bien. Luego vienen los maxilares, Bomer, huesos propios de la nariz, y estoy poniendo ahí al otro lado, o el hueso partido, o la mitad izquierda de la cabeza. Para poder estudiar a los huesos, yo debería de hacer un corte aquí más o menos. Debería de cortarle a la cabeza o el cráneo, así más o menos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué corte le estoy haciendo? Corte transversal. Si yo le hago el corte, recién podría estudiarlo. Por eso es la anatomía. Ana, a través, anatomía, corte. Nosotros hacemos ese corte para poder estudiar allá adentro. ¿Ya? Muy bien. Entonces, dibujamos acá. El centro, ¿quién era? El esfenoides. Antes de salir.
Si yo le echo un corte así, esta estructura que queda, ups, ¿qué pasó? Ahorro de batería, dice. Ahí va, se nota, ¿no? Bien, otra vez. Si yo tengo mi corte transversal, todo esto de aquí, esto, todo esto, se llama bo, bóveda, calota, cal, calvaria. Cualquiera de esos nombres. Bóveda, calota o calvaria. Cuando vos lo cortás y lo ves, parece tutuma. No los puedo mostrar aquí porque es de móvil. Ya. Vamos a trabajar todos, pero un día específico para hacer la práctica. Una vez que ya conozcas toda la teoría, tienes que hacer la práctica sí o sí. Ya, entonces, ya programamos ya un día específico y nos vemos allá y hacemos nada de diapositivas, hueso nomás, directamente al hueso. Tienes que ser capaz de reconocer todo lo que se ve ahí. Bien. ¿Y qué es lo que queda aquí? No quiero yo los huesos faciales, o botarle los faciales, no me interesa, no estamos haciendo faciales. ¿Qué es lo que me queda? Este pedacito, más o menos, esto. Eso de ahí se llama base del cráneo. ¿Ok? Entonces digo, si yo le corto, tengo dos cosas, base y calota. Entonces vengo acá. Esto de acá que vos estás viendo, el centro, estoy dibujando la base de una vista superior. Este es el esfenoides, adelante está el etmoides, más adelante el frontal. Detrás está el occipital, a los costados, por ejemplo, temporal derecho y temporal izquierdo. Y los parietales, parietal izquierdo, parietal derecho. Todo lo que vos estás viendo ahí en esa imagen es la base del cráneo. Y esto que ya estaría dibujando yo sería la bóveda o la calota. Todo esto la calota. Y entonces metemos acá una sierra mecánica, esos que vienen en forma de anillo, como taladro, y lo cortamos. Todo esto. Cuando lo cortas, te queda así. ¿Ya? Esa es la base. Entonces tienes que saber reconocer qué estructuras estás viendo ahí. Analizamos. En el centro, esfenoides, acá, esfenoides. Adelante, etmoides, más adelante, frontal. Atrás, occipital. A los costados, temporal, más hacia el costado, parietal. Y listo. Bien, dicho de este modo, empezaremos a analizar hueso por hueso. Primero analizaremos el frontal. Y ahí va. Esfenoides, etmoides, frontal. Entonces digo, a ver, traeremos al parietal maxilar, los propios de la nariz, y analizamos. Ahí primero. Si este es el frontal, está cortado del lado derecho, yo veo que tiene primero tipo de hueso. Analizamos. Todos ya dijeron, es un hueso plano. Sé que todos lo dijeron ya en su cabeza. Ok, si es un plano, ¿cuántas caras tiene? Tú dirás, es un plano, tiene dos. Ok, tiene dos. Entonces vamos a ver. Hay una cara que mira hacia adentro, el que está en relación con el cerebro. Ahí va. Voy a poner encéfalo para ser más completo. Una cara
que mira en relación al encéfalo y otra cara que está mirando afuera. La pregunta sería, ¿qué se llama la cara que mira hacia el encéfalo? Hay que ponerle nombre. La cara que mira adentro se llama cara. Depende cómo se llame la cavidad. Ahí vos dices, ¿acaso hay una cavidad? Sí. Aquí existe una cavidad. Una cavidad, un espacio que está ocupado por el encéfalo. ¿Qué se llama esa cavidad? ¿Saben, no? Cavidad, todos saben eso, sé que la saben. Cavidad craneal. Entonces, si sabes eso, sabes el nombre de la cara. ¿Cómo se llama la cara? Que está mirando adentro de la cavidad. Cara endocraniana. Y el que está mirando afuera, cara exocraniana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, borramos las flechas para que ya no es necesario. Me estorba la flecha. Y dibujo otra vez a mi cerebro. Ahí va. Bien, si la cara que está afuera es la exo y la cara que está dentro es la endo, perfecto, ya puedo describir. Yo voy a describir al hueso frontal como si tuviese la forma de una L. O sea, tiene una porción vertical y tiene una porción horizontal. La porción vertical se llama escama del frontal. ¿Por qué se llama escama? Escamoso es liso. Si vos tocas eso, es liso. Tienen que tocarlo, ¿no? Después tocamos. Y tiene una porción horizontal que no se llama escama, sino se llama lámina órbito, órbito nasal. ¿Qué entienden con su nombre? Su nombre lo indica, órbito. Ah, que tiene que ver algo con la nariz, perdón, con el ojo, y nasal, que tiene que ver con algo con la nariz. Ok. A ver, lo vamos a dibujar. Ponemos, los articulamos todo esto y traemos aquí. ¿Qué cara es esta? Esta imagen de acá. Estoy rayando. Es la cara X. ¿Estás de acuerdo? Víctor está de acuerdo conmigo, Dana también está de acuerdo conmigo. Ahora, si es la cara exo, dime, ¿qué porción es? ¿Es la porción vertical? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué se llama? Escama del frontal. ¿Estamos ya de acuerdo? Muy bien. Y este de acá, lo voy a hacer con franjas. Como es tridimensional, tienes que tener imaginación. Todo eso que está con franjita es la porción horizontal. Se llama órbito nasal, ¿por qué? Forma el techo de la órbita y forma el techo de la cavidad nasal. Por eso se llama así, órbito nasal. Ahora, la vamos a describir, sí, pero yo la voy a describir la unión de la porción vertical con la horizontal. A esta unión tiene un nombre, no necesitas aprenderte el nombre, ¿sí? No es necesario, pero yo sí la voy a mencionar, pero ustedes no necesariamente tienen que memorizar. Lo único que quiero que aprendan es el REM. En el REM hemos aprendido la E. Aquí se trabaja mucho la E, desde el espacial. Necesito que aprendan la enseñanza espacial, sí o sí. Esa unión de la porción horizontal con la vertical se llama cresta órbito nasal. Es todo esto, mira. Desde la línea media sale como una estructura en forma de B, se llama escotadura nasal. Esta con la flecha que estoy mostrando. ¿Por qué se llama así? Porque en la línea media se articula con los huesos propios de la nariz. Por eso se llama así. Lateralmente a los huesos propios de la nariz se articula con el hueso maxilar, tanto del lado derecho como del izquierdo.
acá y acá. No se olviden eso. Después, las lateralmente me sale un borde. Se llama borde supraorbitario. Del lado derecho como del lado izquierdo. Este borde supraorbitario, a unos 3 centímetros de la línea media, vos vas a encontrar un conducto, perdón, un foramen. Se llama foramen supraorbitario. Por ese foramen pasan vasos sanguíneos. En tu libro solo dice que pasa la arteria supraorbitaria. Si vos lees más, pasa el vas supraorbitario. ¿A qué significa eso? Que pasa la vena, la arteria y el nervio. En algunas personas ese foramen es incompleto. O sea, si yo vengo acá y lo dibujo, es más o menos así. No es es un foramen incompleto. Ah, ¿y qué se llama cuando es incompleto? Ya le pusimos nombre en la introducción. Escotadura, muy bien, Dana. Se llama escotadura supraorbitaria. ¿Qué pasa por ahí? Igual, arteria supraorbitaria. ¿Estamos bien? Perfecto. Más lateralmente termina en una apófisis, acá está, se llama apófisis cigomático del frontal. Se llama así, se dice apófisis cigomático, porque recibe al hueso cigomático. Vale, muy bien. Volvemos a la línea media. Ahora me voy a subir un poquito más arriba de la escotadura. En la línea media, por ejemplo, existía en un niño o un recién nacido esto, una sutura. Una sutura que separaba el frontal derecho del frontal izquierdo. Esa sutura se llama sutura. Muchos se confunden, me dicen, ¿se llama sutura metópica? No. O alguien ha escrito ya eso. A ver, permítanme, voy a rayar otra vez. Ahora sí. Se llama sutura interfrontal. ¿Por qué no le llamo sutura metópica? Porque te confundís en esta parte. ¿En qué sentido? Esta sutura interfrontal se va a ir cerrando naturalmente y va a desaparecer aproximadamente a la edad de 6 a 8 años. Ya no existe. Desaparece, no hay nada. Pero, ¿qué pasa si la sutura persiste y sigue habiendo por el mensecito? No se va a llamar sutura interfrontal, ahí cambia el nombre. Ahora sí se llama sutura metópica. ¿Me entienden? ¿Qué es la sutura metópica? Ah, vos decís, es una sutura persistente. Una sutura que no debería de existir. Y sigue ahí. Esa es la metópica. No me digan cuando entonces, digo, un recién nacido tiene una sutura metópica. No, es sutura interfrontal. Un niño de 5 años tiene sutura metópica. No, su sutura es no natural, se llama interfrontal. Cuando ya tiene 10, 15 años, 18 años, y vos ves una sutura ahí en el medio, separando el frontal en uno del otro, eso ya no es sutura frontal o interfrontal. Metópica. ¿Estamos? Muy bien. Bien, otra característica de un recién nacido en la línea media, ya estamos en la escama, seguimos en la escama acá arriba. Veo que en los recién nacidos, perdón, de azul, tiene aquí una estructura. Estoy pintándole de color celeste. Puede tener, cuando tiene un mes tiene, 2 meses no tiene,
4 meses lo sigue teniendo. ¿Qué se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Qué se llama esa estructura que está ahí en el frontal? Fontanela, muy bien. Esta es la famosa fontanela anterior. ¿A qué edad se cierra esta fontanela? 18 y 24 meses. Se convierte en hueso y desaparece. Vamos. Muy bien. Ya, vale. Vamos ahora lateralmente. Ah, no, vamos a seguir con la metópica. En una persona normal, esto desaparece. No hay metópica. No voy a decir que el que tiene es patológico, no. Sino que desaparece a los 8 meses, 8 años más o menos aproximadamente. Y cuando desaparece me deja un vestigio. Un vestigio más o menos así. ¿Qué se llama esa estructura? Es una eminencia media del frontal más conocido como glabela. Eso no es nada más que el cierre de la sutura interfrontal. Lateralmente a ese vas a encontrar una estructura rugosa, romo, encima del borde supraorbital. Y se le ha denominado arco supraorbitario. En este arco se va a originar un músculo. La voy a hacer al músculo de color rojo oscuro. Díganme, ¿quién es ese músculo? Ahí está. Se llama músculo corrugador de la ceja. O músculo superciliar. Tiene esos dos. Yo le llamo músculo de Don Ramón. Don Ramón, un actor famoso, querido por muchas personas, su carácter siempre estaba renegando. Entonces, a eso me refiero. No para hacer renegar a las mujeres. Antes decía músculo de las mujeres, pero después me miraban con sus caras. Lo cambié. ¿Por qué? Porque siempre andan renegando. Las mujeres siempre reniegan horriblemente y eso no es tu culpa. Es debido al cambio hormonal, porque tienen ciclos menstruales que son muy diferentes que los varones. Los varones normalmente, si es renegón, el varón es renegón. Y el varón es, o sea, como los docentes. Cuando conozcan docentes en la facultad, los doctores varones, por ejemplo, si es malo, va a ser siempre malo. Es rarísimo. Cuando lo ves bueno, dices, o está enfermo, o le ha pasado algo bueno a este, o está feliz. O al revés, si es muy bueno el docente, amable, lo ves enojado, lo ves, sí, qué raro verle enojado. Es que las mujeres, doctoras mujeres, un día está feliz, un día está enojada, están ahí todo bien, de repente se exalta, uy, es horrible. Por la experiencia les digo, con doctoras mujeres es bien difícil de tratar. En varones es malo, ya decimos malo, siempre es el doctor. Hay que hacerle caso en todo. Tratas de cumplir todo al pie de la letra, porque así siempre es, no cambia. Ah, ya. Bien, ¿dónde está? Ese es el músculo corrugador. Lo que hace es fruncir el ceño de modo que de las cejas se aproximan a la línea media y te da esa expresión facial de estar enojado o renegando. Bien. Perfecto. Esa es la parte de frontal. Ahora, hablemos de la cara exosigue, pero de la horizontal, o la lámina orbito-amenaza. La que más me interesa es acá. Vean el punto que estoy marcando para que me sigan. Esto, el techo de la órbita. ¿Ya?
¿Por qué me interesa esto? Porque ustedes tienen el deber o tienen una tarea, todos, cada uno tiene una tarea. La tarea es hacerme las paredes de la órbita, cada uno. Entonces, aquí vamos a ver el famoso techo. Bien. ¿El techo de la órbita está compuesto, formado por el frontal? Sí, está. Esa estructura grande que ves ahí se llama fosa orbitaria. Ya saben que es una fosa, perfecto. Se llama fosa orbitaria. Dentro de esta fosa hay otras dos fositas. Una pequeña que es medial y una un poquito más grande que es lateral. Dos fositas. El medial, acá igual, uno medial y uno lateral. El medial se llama fosita troclear. Y el lateral se llama fosita lágrima. ¿Están de acuerdo? Muy bien. En la fosita troclear se aloja una polea. Una polea, digamos que esta es la fosita medial. Una polea es como una estructura, como un puente. Ahí va, ahí está mi polea. En esta polea atraviesa un músculo. O sea, viene un músculo, va por ahí, se da la vuelta. Así más o menos es el músculo. La pregunta es, ¿quién es ese músculo que atraviesa la polea en la fosita troclear? Se llama músculo oblicuo superior del globo ocular. Mientras que en la fosita lateral, o la otra, esta fosita de aquí, la fosita lagrimal, aloja una glándula. Ok, ahí está mi glándula. Se llama glándula lagrimal. Tú dirás, no está en el libro, es lo que les decía, no está en este tema, pero sí está en el libro. Tienes que leer todo el temario para entenderlo. ¿Para qué? Prefiero que lo aprendan directo y cuando llegue el momento puedan defenderse como sea. Ya, bien, esas dos cositas aprendanlo bien. Ahora, para finalizarlo, me voy a acercar para que vean al frontal de modo cercanito. Acá. Quiero que veas esto, en la manito. ¿Ves la manito? ¿Sí? Muy bien. Los que están con celular, necesito que te agrandes tu pantalla, los de la compu igual, y traten de no distraerse. Si no sé si se han dado cuenta, la diapositiva, o sea, el PowerPoint, tu señalización del mouse es muy chiquito. Es como que te pierdes un rato. Si vos no estás atento a la explicación, te vas a perder. No sé si les pasa eso. Estás ahí de repente, ¿dónde se ha ido? Estás buscando, ¿dónde está? Pasa eso porque es muy pequeño. Yo quisiera que se cambie eso, pero he intentado, no se puede. No sé cómo cambiarlo. Quisiera que el mouse de señalización fuese más grande. Podría ponerle esta función. Una vez que estaba haciendo esa función, pero no sé si logran ver. Vamos a intentar. Si se lajea, me avisan, porque esta señalización hace que, que la señal se vuelva muy lenta. Pero esperamos que no pase eso.
Ahora sí se logra ver mucho mejor, ya se logra ver el mouse con una redondo, ¿verdad? Bueno, vamos a intentar a ver qué pasa. Dentro del cráneo, o sea, perdón, dentro del hueso frontal hay una cavidad, no sé si logras ver acá, se llama seno frontal. Este seno frontal, pues, es una estructura muy especializada neumática que produce moco. Para producir moco significa que tiene un epitelio especializado que me va a producir moco. Eso hemos llevado en tejido epitelial y hemos dicho, los tejidos epiteliales que producen moco son aquellos que tienen células caliciformes. En este caso son cilíndricos simples ciliados con células caliciformes que me van a producir moco. Estos mocos desembocan su producto a la cavidad nasal y eso vamos a trabajar después. Bien. Terminamos con esta parte. El hueso frontal tiene una cara endocraniana que está mirando hacia adentro, pero no la voy a describir porque no me es importante por ahora. Algún día trabajamos, cuando tengamos mucho tiempo, vamos a hacer todos esos detalles. Muy bien. Vamos a hablar del etmoides. Ese es el esfenoides. El etmoide está delante, hueso maxilar. Bien. Y decimos lo siguiente. Voy a borrar esto. Permítanme, voy a poner el lapicero negro. Ahí va. ¿Esto qué se llama esta cavidad que estaba aquí adentro? Se llama cavidad craneal. ¿Están de acuerdo? Ya, están de acuerdo. ¿Qué se llama la cavidad esta de acá? Esta de acá que la estoy sacando con una flecha. Se llama cavidad nasal. ¿Estamos? Muy bien. Y aquí hay una cavidad que no se nota porque lo hemos quitado los huesos. Se llama cavidad orbital. Estamos, cavidad orbital. Muy bien. Entonces, si esta es la cavidad craneal, esta es la cavidad nasal, esta es la cavidad orbital. El etmoide se relaciona con las tres cavidades, de algún modo. ¿Cómo? A ver, vamos a ver eso. Voy a borrarlo porque ya quiero que se imaginen que existen esas cavidades. Me estorban esto. Ahí va. El etmoide tiene una porción llamada vertical que está separada por una porción horizontal. Ok. La porción vertical tiene dos partes, entonces, si está separada por la horizontal. La que está arriba, la que se relaciona con la cavidad craneal, se llama apófisis cristagali, así se la denomina. Y la que está en dirección descendente, o sea, hacia abajo, esta de acá, se la ha denominado lámina perpendicular del etmoides. Así se la denomina. Vamos. Bien. Hablemos de la apófisis cristagali. Esta apófisis cristagali, tu libro dice bien claro que recibe o se inserta ahí la hoz del cerebro. Entonces nosotros analizamos y decimos, ¿quién es la hoz del cerebro? La hoz del cerebro es una estructura doble capa formada por la dura madre. Dura madre. ¿Qué significa eso? Que la dura madre que está rodeando al cerebro ahí adentro, ¿sí? Así más o menos, que son dos capas, así, va en dirección descendente y se inserta en la apófisis cristagal. Esa es la dura madre. Separando, ¿qué cosa? A un hemisferio cerebral del lado derecho y del lado izquierdo. Esta estructura que tú estás viendo se llama hoz del cerebro. Esta hoz está conformado por dura madre, donde se inserta apófisis cristagal. Esto evita el desplazamiento
de los hemisferios o del cerebro del lado derecho con el lado izquierdo. ¿Ya? Muy bien. Esa es la apófisis cristal. El que está abajo es la lámina perpendicular. Yo quisiera ver a la lámina de modo vertical o de perfil, o sea, en una vista lateral. Esta es la apófisis crista gali y esto es la lámina perpendicular del neurones. ¿Sí? Bien, ¿quién se insertaba en la apófisis crista gali? Ahí está, lo voy a poner como flechillas. La dura madre, proveniente de la hoz del cerebro. Y punto. ¿Qué cavidad? Cavidad craneal. Mientras que la lámina perpendicular del etmoides tiene 5 bordes. 1, 2, 3, 4 y 5 bordes. Cada borde sirve para que se articule con algo. Ok, dices. El borde de arriba se llama borde superior, se articula con él la lámina, la lámina cribosa del esmoides. El borde posterior se articula con el cuerpo del esfenoides. El borde de abajo son dos, uno adelante y uno de atrás. Por eso se llama borde postero inferior, se articula con un hueso que se llama vómer. Y el antro inferior recibe un cartílago llamado cartílago septal. Y el borde antero superior sirve para que se articulen con los huesos propios de la nariz. Si no me crees, lo articulamos. A ver, vamos a borrar todo esto. Y lo vamos a ir viendo. Ahí va. Veamos. Borde antero superior, huesos propios de la nariz. ¿Se ve ahí? Sí, se ve bonito. Borde postero inferior, vómer. Sí. Antero inferior, cartílago septal. Muy bien. Posterior, esfenoides. Arriba, lámina cribosa del etmoides. Ahí va. Cada borde me ha servido para articularse con un hueso. Bien, quiero que veas acá, número 1, número 2 y número 3. Los tres forman el famoso llamado tabique nasal. Y entonces analizamos y decimos, ¿quiénes son las estructuras del tabique nasal? Eso es pregunta clásico de examen y tenés que dominarlo. Tú dices, arriba, lámina perpendicular del esmoides. Abajo hay dos, posterior inferior, vómer, antero inferior, cartílago septal. Son los tres. Si yo vengo a la cavidad nasal, esto sería la otra estructura. Divide el tabique nasal, entonces todo esto, en uno derecho y uno izquierdo. Entiendan que las cavidades nasales son como estructuras o como cuartos, donde tiene un techo, tiene un piso, tiene paredes laterales y tiene paredes mediales. Ok. Veamos eso de otra dimensión. Aquí. Esta es la lámina apófisis crista gali y esa es la lámina perpendicular del esmoides. Ahí eso sería la lámina horizontal que se llama forámenes o lámina cribosa, que está llena de forámenes cribosos. Y las masas laterales que estaríamos viendo de este modo. Bien, si yo vengo a de este lado de la imagen, digo, arriba, techo, abajo, piso, adelante, pared anterior, atrás, pared posterior. ¿Quién es la pared medial? Allá. ¿Quién está formando la parte medial? Aquí lo mismo. Arriba es el techo, abajo sería el piso, pared lateral serían las masas laterales. ¿Y qué forma la pared medial? Esta parte de aquí, que sería la lámina perpendicular del esmoides, vómer y cartílago septal. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Hasta ahí la lámina perpendicular.
La lámina horizontal, este de acá, que se llama cribosa, está lleno de foramen criboso y por ahí están pasando los famosos nervios olfatorios, que es el primer par craneal. Todos tienen el deber de aprenderme los 12 pares craneales. Ya, todos tienen que aprenderme los 12 pares craneales, como sea, para la siguiente clase. Muy bien. Lateralmente tiene una masa lateral que si tú lo ves de modo tridimensional, tiene un techo, tiene un piso, tiene pared lateral, tiene pared medial. ¿Ya? No me interesa mucho sus paredes, sí el lateral. El lateral es el famoso que se va a formar la pared medial de la órbita. Ya vamos a verlo después en otra imagen, pero no se olviden eso. En la pared medial o pared lateral de la cavidad nasal tenemos dos cornetes que se llaman cornete nasal superior, cornete nasal medio, que son propios del hueso etmoides. Hay un cornete nasal inferior, pero no pertenece al hueso etmoides, es un hueso facial independiente. Entre el cornete y las masas laterales hay espacios. Podés ver ahí dos en la imagen, que está pasando una flecha. Son 3 espacios. A esos espacios se les han llamado meatos. El meato de arriba es el meato nasal superior, el meato de aquí, meato nasal medio, y este meato, meato nasal inferior. Estamos viendo 3 tipos de meatos. Si yo quiero ver de otra vez por paredes, ¿quiénes forman el techo de la cavidad nasal? Huesos propios de la nariz, frontal y la lámina horizontal o criboso del esmoide. ¿Parte del esfenoide? Sí, claro que sí. ¿Quiénes forman el piso de la cavidad nasal? Bueno, maxilar y el hueso palatino, los dos. ¿Quiénes forman la pared medial? Ya, lámina perpendicular del esmoides, pómer y cartílago séptico. Si yo quito todo eso, veo la pared lateral, donde estoy encontrando cornete nasal superior, cornete nasal medio y este de amarillo, cornete nasal inferior, que no pertenece a los huesos del etmoides, es un hueso independiente perteneciente a los huesos faciales. Si yo lo quiero ver con mucosas, ok, con mucosas yo veo que están cortados los cornetes, cornete nasal superior, cornete nasal medio, cornete nasal inferior, esos 3, estoy viendo ahí, y veo que están aquí, meato nasal superior, meato nasal medio y meato nasal inferior. Aquí radica otra tarea. Su tarea es saber qué pasan o qué estructuras o de dónde viene la desembocadura de cada meato. Por ejemplo, les doy un ejemplo, no los voy a dar más. Y está ahí, es facilito. El seno frontal desemboca su producto en el meato nasal medio. ¿Sí? Sí, verdadero. Eso es pregunta. O sea, eso voy a preguntar para la siguiente clase. ¿Ya? Muy bien. Borramos todo esto. Y fin. No, antes de esto. Mucho me olvido decir esto de acá. Estas masas laterales, ¿ves que tienen ahí como celdas? ¿Sí? Están llenos de cuadritos, cuadritos de color negro. Se llaman celdillas etmoidales. Son de 3 a 18 celdillas etmoidales. Sí, estas celdillas etmoidales son los famosos senos paranasales, que producen moco. Dicho de ese modo, entonces regreso acá y respondan. ¡Ah!
Ya salió la respuesta. Ya no sirve. Ya ni modo. ¿Cómo ya salió la respuesta? A responder. ¿Qué dice? Voy a sacar un resaltador. Dice, la lámina cribosa del etmoides yace en el piso anterior del cráneo, dice, que forma el techo de la cavidad nasal. Sí, ya les he mostrado hace rato. Es el techo de la cavidad nasal y está delante de la región anterior del cráneo. Las masas laterales del etmoides contienen 3 a 18 espacios de aire denominados celdillas. Mastoideas, dice. Ese es el error. Nada que ver mastoidea. Si dijera celdilla etmoidal, diría, ok, está bien. Pero no, dice mastoidea. Mastoidea es otro hueso. Nada que ver, no se dejen engañar. Y finalmente, los cornetes inferiores del etmoides, estamos hablando, cornetes inferiores del etmoides, aumentan el aire o el área de superficie vascular en tibia no humedecen el aire en el lado. Todo está bonito, te la canta bonito. ¿Cuál es el error? El error aquí es que dice, los cornetes nasales inferiores son huesos faciales, no son del etmoides. El etmoides tiene cornete nasal superior y cornete nasal medio. Entonces, dicho de ese modo, se acabó esto. ¿Era falso? ¿Era falso? La respuesta es A. Muy bien. Esfenoides. 10. Para el esfenoides van a leerme ustedes. Pero lo que más quiero que aprendan de todos estos huesos, hay una tabla en tu libro que se llama forámenes y orificios del cráneo. Esa tabla bien aprendida para todos. Ya vamos a trabajar la siguiente clase. Bien. Está lloviendo este lado. Era listo. ¿Alguna duda o algo? No sé. No hablan mucho, se quedan callados. Ninguno. Ok. Es nuestra última semana para cumplir un mes. Así que aprovechenla. Hay personas que ya no vienen, de 30 ya somos 24. Me sorprende que hoy estén más de lo que estaban en el anterior. Así que eso es bueno. Algunos seguirán, se retirarán. Conste que cuando se retiren, no es amenaza, sino es que tienen una beca ustedes. Van a perder la beca, así que